Buenos días. ¿Se escucha bien? Millaray, ¿me escuchas? Hola, Claudio. Ya, gracias por contestarme, por favor. Profe, una consulta. Dígame. ¿Cuándo entregan los promedios? Toda esta semana estoy trabajando en eso, para entregar los promedios. Pero yo creo que... Porque aparentemente llegó la próxima semana tienen que decir, porque la próxima semana tenemos que llenar las planillas. ¿Ya? Entonces no se puede porque va a tener su promedio igual. Miren, yo quiero dejar avanzado el trabajo de la guía que viene, ¿sí? Porque primero, recordarles el paso que estamos en este minuto. Recuerden que estamos completando todos los que deben trabajos, estamos en esta semana completando lo que debemos, ¿sí? Recuerden que tengo abiertas voy a ir para allá. Antes de empezar con lo demás, quiero mostrarles para que no me digan que no les dije. Entonces, estamos completando todo lo que deben y recuerden esto, botón verde, para que recuerden, tenemos la prueba, estoy compartiendo, ¿se ve? La prueba. Profe, no se ve nada. ¿Ah? El tiro. Exactamente, no se ve nada. Ya. Tenemos ahí la prueba que tenemos en el botón verde. Tenemos las 3 actividades y todas estas están abiertas durante esta semana para que ustedes, los que faltan, ¿verdad?, completen todo esto. Los que no lo han hecho todavía lo puedan completar. Hasta mañana a las 11:59 va a estar abierto y después se va a cerrar y no se va a volver a abrir. Todas las ¿Profe, de la mañana o de la tarde? De la noche, hasta la última hora de la noche mañana. ¿Ya? Hasta las 11:59 p.m. Todas tienen 2 intentos para hacerlo. Y yo lo que les sugiero que la hagan 2 veces, aunque quizás les fue bien en alguna, pueden adquirir una nota mayor, ¿sí? Ahora, yo voy a elegir entre las 2 notas que hay, la mayor, aunque la segunda quizás sea más baja que la primera. No es que yo elija la segunda, elijo la mayor, ¿ya? Y la otra actividad, eso sería en el botón verde. En el botón rojo tenemos la actividad de potencias, que está aquí, la actividad número 1, todo bajo actividades, y luego la actividad de raíces, que la estuve viendo y hay varios que la han hecho, pero faltan todavía que lo terminen. Recuerden los plazos, ¿ya? Aquí tengo varios. Esta también va a estar abierta con 2 intentos. Profe, Dígame. ahí no sale mi nombre, yo sí la hice.
¿Esta es la segunda? Y terminé el intento, sí, las dos. Me saqué un 5-4, incluso. Profe, están abiertas para hacerla, ¿cierto? Porque yo no la he hecho. ¿Está listo para hacerlo? Está listo, pero quiero volver a recordarle, chiquillo, el plazo. Mañana se cumple el plazo a las 11:59 de la noche, ¿sí? Eso es hasta el último minuto del día. Se cumple el plazo mañana. Entonces, de ahí, chiquillos, después de eso, los que no aparecen aquí con una nota, yo le voy a colocar un 2, porque significa que no entró a hacer la actividad. Profe, yo entré y no sale. ¿Y por qué no sale? No sé, pero yo entré, hice las dos de raíces y la otra igual. Pero mandaste las En la otra le pasó lo mismo a usted, no me salía, que yo estaba y después le salió. Ya, pero déjame actualizar esto. Quizás, déjame actualizarlo. Esto lo aprendí de uno de ustedes también, que había que estar actualizando esto. Porque si tú la hiciste, tiene que estar. No puede no estar. Hice las dos, la primera y la segunda. Espérate. No aparece hecha. ¿Y qué hago entonces, profe? Pero tú Yo apretaste. la hice, la terminé, le puse botón de terminar como usted nos dijo la otra vez. Pero no aparece, Millaray, es como que no hubiese entrado a hacerla. Quizás no se esta? guardó, profe. No, Millaray, ¿fue esta o quizá hiciste la otra? A ver, quizá hiciste la de potencias. Quizá hiciste esta de acá. A ver, te voy a mirar aquí. Hice las dos. Sofía, Paul, y casi siempre son los mismos que hacen las actividades. Claudio, Scarlett. Ahí está. ¿A dónde? Ahí dice Scarlett. Mira, eso es un profe. Ahí. Me voy a Scarlett Millaray. En esa me saqué eso, pero la otra me había sacado un 5-4. Esa la hice una vez nomás. Ya, mira, esta yo la había dejado abierta una vez, pero ahora le puse 2 intentos, entonces puede hacerla de nuevo Millaray esta. Ya. Todas las actividades tienen 2 intentos. Sí. ¿Ya? Entonces, En la primera de la última me había sacado un 3-5 y después me saqué un 5-3. yo te sugiero que entres a hacer de nuevo la de raíz, porque yo creo que tú no apretaste un botón correcto, porque si no estarías aquí. Ya, Millaray. profe. Así que hágalo, ¿ya? Ya. Ya, entonces, Gracias, profe. de nada. Entonces, todas las actividades tienen 2 intentos y terminan mañana, ¿sí? Y con eso vamos a cerrar el semestre. Estas 2 se promedian, las del botón rojo, ¿ya? Y ahora vamos a ir a la última guía que tiene que ver con esta. A ver, un poquitito que la voy a buscar acá. Con esta. Ya, espérate. Espérame un poquitito que tengo que sacar a mi perro, pero vengo al tiro. Ya, esperen un poco que voy a mostrarles la última guía porque tenemos que trabajar en eso ahora. Yo
quiero partir al tiro con esto y se las voy a dejar de tarea, no pedírselas ahora porque ya con todo lo que tuvieron que hacer, pero esta va a ser una actividad que va a quedar para cuando vuelvan de vacaciones, ¿ya? Porque los otros profesores han avanzado y yo tratando de que ustedes cumplan también con los demás, me voy atrasando, entonces tampoco me puedo atrasar. Esta es la última guía que va en la unidad número 2, ¿no es cierto? Porque acuérdense que la unidad número 2 se llama potencias, raíces y logaritmos. Y entonces esta guía se trata de logaritmos. Y la voy a dejar avanzada y se las voy a dejar de tarea para que ustedes la trabajen durante las vacaciones. Porque les digo que trabajen un poquito, aunque sea un poquito, yo sé que hay que descansar, pero que yo no les exigí que terminaran con esta hora, ¿verdad? Por todo el trabajo que tenían extra. Pero no nos podemos olvidar de lo que estamos haciendo. Si ustedes no practican un poco, van a volver vuelta de vacaciones con como que empezamos de nuevo, ¿ya? Entonces, esta guía va a ser lo primero que vamos a hacer volviendo de vacaciones. Vamos a tener que trabajarlo. Entonces, vimos que en las clases pasadas estuvimos en potencias, luego en raíces, y ahora nos toca logaritmos. Y como les expliqué las 2 veces anteriores, en que vimos potencias y raíces, que las 3 operaciones están ligadas entre sí. Las 3 están ligadas. En una se busca el resultado de la potencia, en la segunda se busca la base, ¿sí? Que fue la última actividad que hicimos con raíces, y acá se busca el exponente. Entonces ahora vamos a trabajar con exponentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, voy a bajar aquí un poquito y se lo voy a explicar. Por ejemplo, que a mí me pidan buscar el logaritmo en base 3 de 9. Me piden eso, ¿sí? Esto, supongamos que yo no conozco el valor, aunque ahora yo lo sé por esto que les expliqué acá. Esto tiene 2 formas de escribirlo. O lo escribimos así, o lo escribimos de esta manera. Decimos, la base elevada al valor que aquí desconozco, elevada a x, me debe dar el argumento, se llama este número de aquí, me debe dar el argumento. Esta expresión y estas son equivalentes, una lleva a la otra. Se pone este símbolo para decirlo. Porque este símbolo significa sí, solo sí. Esto, sí, solo sí, esto de acá. O de aquí paso para allá, o de aquí para acá. ¿Entiende? Eso significa este símbolo. De aquí puedo ir para acá, y de aquí paso para allá. Por eso las flechas en doble sentido. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Supongamos, ahora yo sé el resultado de esto, pero ¿cómo lo haría si el ejercicio a lo mejor es más complicado? Aquí, esto de aquí se llama ecuación exponencial. Esta es una ecuación. Y el nombre exponencial es porque la incógnita aparece en el exponente. Entonces, ¿cómo debo trabajar con ecuaciones exponenciales? Recordemos que ecuación significa una balanza que debe estar en equilibrio. Entonces, recordemos un poquito de ecuación. Cuando tenemos, por ejemplo, 2x igual 8, yo debo buscar un valor para x con tal de que esto esté en equilibrio, de que esta parte de acá sea igual a la otra de allá, ¿sí? Recuerden siempre una balanza. Una balanza, no, está mal hecho. Así, con 2 platillos, ¿no? Aquí tengo un platillo
donde va a estar 2x, y aquí tengo al otro platillo. Una cosa así. Entonces, en el platillo de acá, tiene que haber la misma cantidad que acá, porque si no el platillo se va a desbalancear, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces debo buscar un número que aquí multiplicado por 2 me dé 8, ¿no es cierto? Entonces aquí yo descubro que es 4. ¿Por qué? Porque es 4. 4 por 2 me da 8. Entonces, aquí deben haber 8 elementos y acá deben haber 8. La balanza. Entonces, en este tipo, también aquí debe haber lo mismo que acá. Entonces debo descubrir el número por el cual el 3 elevado a ese número me dé 9. ¿Ya? Aquí se ve claramente que debe ser 2, ¿no es cierto? Porque yo empiezo a probar, a ver, 3 elevado a 0 me daba 1, no, 3 elevado a 1 me da 3, no me sirve, 3 elevado a 2 me da 9, porque 3 por 3 me da 9. Y aquí descubro al tiro que x vale 2, ¿no es cierto? X vale 2. Porque ese es el número por el cual esta balanza sigue estando en equilibrio. Sigue siendo el número en el cual este lado de acá es igual a este de acá. ¿Sí? Entonces, pero si estos números se complican, digamos, crecen, y acá hay un número que me cuesta ver cómo encontrar el valor de x, ¿sí? Porque podría ser lo siguiente. Podría que yo tuviese 4 elevado a x igual 8, supongamos. No sé si se dan cuenta que aquí ya se complicó la cosa, ¿no es cierto? Aquí ya no es tan fácil ver cuál es el número que me sirve para que esto siga estando en equilibrio. Porque aquí yo pienso, a ver, 4 elevado a 0 me da 1, 4 elevado a 1 me da 4, y 4 elevado a 2 me da 16. Entonces, no hay un número que me dé 8, ¿sí? Se complicó. ¿Qué hago para evitar eso? Lo que tengo que hacer es igualar las bases. Igualar las bases para saber el valor de x. ¿Cómo habría hecho esta primero? Miren, vamos a ver esta primero, cómo lo habría hecho igualando las bases. Voy a borrar aquí. Aquí habría dicho lo siguiente. Coloco 3 elevado a x y el 9 lo escribo con alguna base de 3. Como por ejemplo 9, aquí yo lo tengo, ya lo tengo hecho acá. Sé que, me equivoqué. Sé que 3 elevado al cuadrado me da 9, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a escribir el 9? Como 3 al cuadrado. Porque la ecuación exponencial, para poder resolverla, tenemos que tener igualadas las bases. Porque si yo tengo las bases iguales, entonces los exponentes deben ser iguales para que siga estando en equilibrio esta ecuación, ¿sí? O si no, se me va a disparar el platillo, se va a bajar de este lado o se va a subir para allá. Entonces, para que la balanza siga estando en equilibrio, los exponentes deben ser iguales. Entonces, para ello, la única solución aquí es que x sea 2. Iguales bases, iguales exponentes. Y ahí tengo resuelto el problema. Ese sería el resultado, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cómo lo hago acá que no se ve tan claro? Entonces, lo que voy a hacer es colocar bases iguales. ¿Y por qué aquí se ve claramente que tenemos bases de números pares, ¿no es cierto? Del 2. Voy a borrar aquí. Entonces aquí voy a escribir las potencias de 2. Porque 4 y 8 me está dando la impresión que tiene que ver con eso. Yo tengo que ir mirando qué me da. Entonces tengo 2 elevado a 0 me da 1, 2 elevado a 2 me da 4. Ahí tengo un 4, ¿lo ven? Si no me sirviera por 2, veo por otro número.
2 elevado a 3 me da 8. Ah, y aquí veo que sí tengo. Tengo para escribir el 8 y tengo para escribir el 4 con una misma base. ¿Sí? La misma base acá, la misma base aquí y la misma base acá me dan los números que tiene mi ecuación. Entonces, digo lo siguiente. El 4 lo voy a escribir como 2 elevado a 2. Le pongo el paréntesis porque es todo 4 elevado a 2 elevado a x. Y el 8 lo voy a escribir como 2 elevado a 3. Y ahora voy a trabajar con los exponentes, porque tengo las mismas bases. Aquí aplico la propiedad de potencia de potencia. ¿Cómo quedaría? 2 elevado a 2x. ¿Sí? Y acá me quedaría 2 elevado a 3. Entonces, ¿qué me queda finalmente? Finalmente, tengo las mismas bases, por lo tanto aquí, ¿qué significa? Si tengo las mismas bases, para que mi ecuación siga estando en equilibrio, tengo que igualar los exponentes, porque si este exponente es distinto a ese, entonces mi ecuación se va a desbalancear. Por lo tanto, 2x, los exponentes tienen que ser iguales para que mi ecuación siga estando estable. Y aquí me doy cuenta que me da 2x igual 3. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 3? Esto en ecuaciones de primer grado, ¿cómo se hacía? Creo que ningún número No te escucho bien, Millaray. un número elevado, o sea, por 3, no sé si estoy bien, me da 3. Ya, sí hay un número. Mira, ¿cuál es el número? El número que multiplicando por 2 me da 3 es 3 medios. Mira, 2, y yo después te voy a decir cómo saqué el 2 por 3 medios, ¿cierto? El x, este va a ser mi x. Este es el x. Yo lo vi al tiro, pero después te voy a explicar cómo. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Y cómo sé que es 3? Porque este lo divido por 1 y multiplico, ¿no es cierto? Multiplico los numeradores. 2 por 3, 6. Y 1 por 2, 2. Y 6 dividido 2 me da 3. ¿Sí? Ya, ¿cómo lo haría para encontrarlo acá? Entonces, yo te mostré que sí hay un número que multiplicado por 2 me da 3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hago? Esto eran ecuaciones de primer grado. ¿Qué es lo que hacía? Este 2 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Así lo aprendieron ustedes. Pero la verdad que significa que yo debo dejar la x, despejar la x aquí. Para ello, debo quitar este 2 de aquí que está multiplicando la x. ¿Cómo lo voy a sacar de ahí? Voy a dividir esta ecuación por 2. Recuerden que las ecuaciones las podemos multiplicarlas por un número, podemos dividirla por un número, podemos sacarle elevarlas al cuadrado por un número, podemos sacarle raíz cuadrada, podemos hacer lo que queramos con una ecuación, siempre y cuando lo que haga a un lado de la igualdad lo debo hacer al otro lado, ¿sí? Siempre y cuando eso, si no hago eso, la ecuación se desbalanza, hay un desbalance y se echó a perder. Entonces, puedo hacerle lo que yo quiera, multiplicarla por el número que yo quiera, hacerle lo que yo quiera, pero siempre y cuando se lo haga a ambos lados de la igualdad. Entonces, voy a dividir por 2. Voy a dividir por 2 acá y voy a dividir por 2 acá. Y aquí al dividir por 2, ¿por qué dividí por 2? Para eso, porque aquí me queda 2 partido por 2 y aprendimos en fracciones que eso era 1, ¿no? Entonces me queda una x. Por lo tanto, x va a ser igual a 3. ¿Sí? Y ahí lo tengo. Entonces, ¿se fijan que es importante
entender el concepto y aprender a trabajar con esto. Ahora, si yo sé cuál es el valor, ¿para qué me voy a dar todo este trabajo? ¿No es cierto? Pero en los logaritmos, si a mí me cuesta menos trabajar con las ecuaciones exponenciales, voy a trabajar con este lado de acá, o si no, trabajo con el lado de acá, ¿sí? Los logaritmos en general tienen unas tablas para resolverlos, unas tablas que creó Briggs, ¿sí? Pero si no ando con las tablas, es mejor que sepa trabajar con los exponentes. Entonces, aquí lo importante es entender este concepto de acá, ¿sí? Entonces ya más o menos sabemos. Ahora, hay algunas cosas especiales. Los nombres, por ejemplo, la base del logaritmo, el argumento. Esto, por ejemplo, esto se llama base, esto argumento y valor del logaritmo. Entonces, miren, vamos a hacer algunos acá. Aquí, en este ejercicio de aquí, yo quiero que ustedes escriban la forma exponencial del logaritmo, ¿sí? Porque recordemos que el logaritmo tiene dos formas, o una de aquí, y puse el ejemplo acá arriba para que lo vieran. Entonces, por ejemplo, voy a hacer este de aquí. Logaritmo en base 7 de 49 igual 2, escríbalo como forma exponencial. Entonces tomo la base, lo elevo al valor del logaritmo y va a ser igual al argumento. Entonces esto es así, 7 elevado a 2 me da 49. ¿Sí? Aquí lo tengo escrito de forma exponencial y acá lo tengo escrito de forma logarítmica. Recordemos que ambas son correctas. De aquí paso para acá y de aquí paso para allá. Entonces, la columna de acá tiene que ver al revés. Lo tengo escrito como forma exponencial y lo tengo que escribir como logaritmo. Tengo que ser capaz de pasar de uno al otro rápidamente. Entonces, aquí, ¿cómo lo escribiría este de aquí? Logaritmo en base 8 de 64 me da 2. Y después lo compruebo. Este elevado a eso me tiene que dar este. 8 elevado a 2 me tiene que dar 64. ¿Sí? Si es que me equivoco en colocar los números. Pero aquí, si se fijan, la base, acuérdense que en las potencias esto se llamaba base y exponente, ¿no es cierto? Entonces, sigue siendo la base acá. El 8 sigue siendo la base. Y el exponente es el valor del logaritmo, como lo expliqué al principio acá. ¿Sí? Es el valor del logaritmo. El exponente es cuando desconozco el valor. Entonces, siempre va a ser aquí igual. ¿Qué cosa va a ser igual? Siempre va a ser igual al exponente. Entonces, después arreglo los otros números si me cuesta encontrar el valor. ¿Sí? Ya, en esa actividad tenemos que hacer, ¿cómo escribiría, por ejemplo, este de aquí? Ustedes hacen los demás, ¿ya? Voy a escribir este de aquí que se ve con una fracción. ¿Se fijan que aquí estamos usando fracciones? Bueno, por eso yo pasé fracciones antes también, para que ustedes pudieran dominar un poco las fracciones cuando viéramos estas cosas. Entonces, escribir esto en forma exponencial. ¿Cómo lo escribo en forma exponencial? 3 elevado a menos 1 me tiene que dar el argumento. Entonces, 3 elevado a menos 1, siempre esto, el valor del logaritmo es el exponente. Va a ser igual al argumento. Y después lo compruebo, obviamente, porque acuérdense de las potencias negativas. Cuando tenía una potencia elevada a un exponente negativo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Escribía este número invertido y lo elevaba a 1, ¿no es cierto?
lo elevaba al exponente positivo. Eso lo hicimos en la guía 1 de esta unidad, en potencias. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Tenemos poquito tiempo, entonces necesito explicarles las demás cosas para que se vayan sabiendo esto de vuelta de vacaciones. ¿Y cómo escribiría este de aquí? Logaritmo en base 1/2 de 2 igual menos 1. Escribo así. Logaritmo en base 1/2 se pone aquí de 2 igual menos 1 y lo voy a escribir de forma exponencial de esta manera. La base siempre va a ser la base acá, elevada al exponente. El exponente siempre va a ser el valor del logaritmo, me tiene que dar el argumento que es 2. Y lo compruebo. 1/2 elevado a menos 1, debo hacerlo positivo, lo invierto y me va a quedar 2. ¿Sí? Y ahí estaría. Entonces, tienen que hacer el trabajo logaritmo, pasar a exponencial y al revés de exponencial pasar a logaritmo. Ya, hay algunas cosas que necesito explicarles acá. Esto. Cuando la base sea 10, aquí, cuando la base sea 10, aquí es bien especial el de la base 10. Logaritmo en base 10 de 100, por ejemplo, no se escribe. Recuerden que cuando en las raíces no se escribía el índice 2, bueno, aquí no se escribe la base 10, esto se escribe solamente así, logaritmo de 100. Pero yo tengo que saber que aquí hay una base 10. ¿Cómo lo hago este? Miren, digo, base 10 elevado al exponente x, ¿sí? Porque esto no lo conozco, me tiene que dar 100. Pero las potencias de 100, lo vimos en la guía de potencias, yo lo puedo escribir como 10 elevado a 2, ¿no es cierto? 100 lo puedo escribir como 10 elevado a 2. Entonces tengo 10 elevado a x y obtengo al tiro la base 10. Base 10, o sea, bases iguales, exponentes iguales. Por lo tanto, x vale 2. ¿Sí? Entonces el logaritmo de 100 me dio que vale 2. ¿Cuánto vale ahora el logaritmo de 1000? Bueno, hago lo mismo. 10 elevado a x me tiene que dar 1000, ¿no es cierto? Y 1000 aprendí con potencia que se escribía 10 elevado a 3. Entonces, bases iguales, exponentes iguales, por lo tanto, x vale 3. Borro entonces la x aquí y pongo 3. Entonces, según eso, ¿cuánto sería el logaritmo de 10.000? Según lo que yo les mostré aquí. ¿Alguien sabe? ¿Te volvieron los poderes? Millaray, apaga el micrófono. Entonces, cuento, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4. Logaritmo de 10.000 es 4. ¿Por qué? Logaritmo de 100 me dio 2, tenía 2 ceros. Logaritmo de 3, logaritmo de 1000 me dio 3, tenía 3 ceros aquí. 1, 2, 3. Aquí tengo 2. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, me da 4. Por lo tanto, puedo sacar los logaritmos de cualquier potencia de 10. Entonces, logaritmo de este número, 100
millones es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante, los números negativos no tienen logaritmo. Y les voy a mostrar un ejemplo por qué no tienen logaritmo. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de menos 4. Vamos a ver cuánto me da. ¿Cuánto me da logaritmo en base 2 de menos 4? Entonces, yo lo que debería hacer es traspasarlo a exponencial. Base elevado al exponente me tiene que dar el argumento. Pero si ustedes se fijan aquí a este lado, aunque yo quiera cambiar la base para poder saber cuánto vale x, aquí ya no tengo una igualdad. No voy a poder tener nunca una igualdad porque a este lado tengo algo positivo y allá tengo algo negativo. Esta igualdad no se va a cumplir. No se puede hacer. No se va a dar esa igualdad. Por lo tanto, esto tampoco y esto tampoco. Por lo tanto, el logaritmo en base de cualquier número de un número negativo no existe. ¿Sí? Entonces jamás en una prueba le van a preguntar por eso, pero tienen que tenerlo claro cuando den la PDT, porque si les va a aparecer algo y ustedes tienen que saber que eso no existe y por lo tanto el ejercicio lo pueden hacer como más fácil sabiendo este dato, ¿no es cierto? Pero va a aparecer en alguna parte por ahí para pillarlos. Ahora aquí, tampoco existe el logaritmo que tenga una base negativa, entonces es fácil de ver. No puede haber un número negativo ni aquí ni acá, en ninguno de los dos lugares. ¿Sí? Y veamos el ejemplo que puse aquí. Logaritmo en base de menos 2 de 8. Veamos si existe algún número. Lo pasamos a forma exponencial y sería menos 2 la base elevado al valor del logaritmo, que es el exponente, me debe dar el argumento. Y nuevamente aquí me tengo una base negativa y acá no puedo formar una base negativa porque ya es positivo. Negativo a un lado, positivo al otro, el mismo caso. No se puede dar y no se va a dar nunca. Entonces tampoco existe, no existe tampoco. No existe ni valor negativo en la base ni en el argumento. No puede haber un número negativo aquí ni ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se fijan, todos los ejercicios que les puse acá no aparece nunca un negativo en la base ni aquí. Ni aquí, ni aquí debe haber negativo. Ni aquí, ni acá. Ninguno, ¿lo ven? Ninguno aparece con eso. Entonces ahora ya sabemos eso. Sabemos que no, a ver, puse aquí. Ah, ya. Y lo otro también, lo otro que no existe es cuando la base sea 1, tampoco existe. Entonces, voy a poner un ejemplo de esta. Logaritmo en base 1 de 7 tampoco existe, pero voy a demostrar. Supongamos que digo que es x el valor, lo voy a escribir como su forma exponencial, sería 1 elevado a x, me tiene que dar 7. Pero ¿puedo el 7 escribirlo con alguna base 1? Jamás, ¿no? No puedo decir 1, porque aquí debería escribir una base 1. ¿Sí? Si escribo una base 1 y le pongo elevado a 7, me va a dar 1. No va a cambiar eso. Entonces jamás puedo el 7 escribirlo con una base 1. Por eso esto no existe tampoco. Entonces tampoco existe un logaritmo que tenga base 1. Y si ustedes miran todos los ejercicios que yo les puse, nunca van a encontrar una base 1 acá. ¿Lo ven? Ya. Eso es
como lo más importante. Y ahora entonces aquí vamos, ¿cómo encuentro un logaritmo aquí? Entonces lo que tengo que hacer, ¿cómo encuentro el valor de estos logaritmos? Recuerden que el valor es el valor del exponente. Entonces, por ejemplo, digo aquí. A ver, vamos a hacer el primero. Vamos a suponer que esto es x y vamos a traspasar esto a forma exponencial. Entonces digo lo siguiente. 2 elevado a x me debe dar 8. ¿Sí? Entonces debo buscar el valor de x. Entonces, busco un número que tenga base 2. ¿Sí? Para el 8. Entonces, puedo probar. 2 por 2 no serán 8. 2 por 2 me da 4. 2 por 2 elevado a 3. 4. Sí, pues estaba súper cerca. 2 elevado a 0, por ejemplo, me da 1. 2 elevado a 1 me da 2. 2 elevado a 2 me da 4. Me tiene que dar 8. Y 2 elevado a 3 me da 8. ¿Cierto? Estaba súper cerca. Entonces, escribo el 8 como 2 elevado a 3. Y al escribirlo me doy cuenta que tengo la misma base, por lo tanto los exponentes son iguales. Por lo tanto, el valor de este logaritmo es 3. ¿Sí? En algunos se ve clarito el valor. Y aunque yo quizás aquí no sea necesario hacer todo esto, por ejemplo en el número 2, porque tengo que buscar 6 elevado a qué número me da 36, y me doy cuenta al tiro que es 2, ¿no es cierto? Porque 6 por 6, 36. En otros me cuesta un poquito más, pero tampoco hay mucho problema. También puedo hacer ese ejercicio y no pasarlo a esta forma matemática. Puedo decir, Yarey, apaga el micrófono porque se escucha mucho ruido. Aquí puedo decir, puedo empezar a probar 3 elevado a qué número me da 81. Entonces, 3 elevado a 0, 1, 3 elevado a 1 me da 3, 3. Mi mente va más rápido que mi 3 elevado a 2 me da 9, 3 elevado a 3 me da 27, 3 elevado a 4 me da 81. Ah, dije yo, aquí la pillé. Entonces, también puedo irme por este camino, ¿sí? Y no hay problema. Si yo lo hago por un camino o por otro. Entonces, 3 elevado a qué número me da 81? 4. Y lo tengo listo. ¿Sí? Acá me dice logaritmo de 1000. Bueno, eso fue lo que les expliqué aquí arriba con las potencias de base 10. Entonces, cuando es una potencia de 10, base 10 y logaritmo, fíjense una cosa, tiene que ser base 10 y logaritmo en base 10. ¿Sí? No, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1000 no funciona. No funciona esto, ¿no es cierto? Porque aquí la base es 2. Aquí no puedo decir que esto es 3. Aquí sí, esto es 3. Cuento la cantidad de ceros y me da 3. ¿Sí? Entonces acá, bueno, eso lo van a completar ustedes. Estos ya son más fáciles, ustedes los completan. Pero por ejemplo el número 8. Número 8. Logaritmo en base 9 de 1. Como que se ve más raro, ¿no? Estos de aquí solamente tienen que buscar 4 elevado a qué número me da 1024, 7 elevado a qué número me da, y así sucesivamente. Y esta es una potencia de 10. Entonces el número 8 está más raro porque dice 9 y argumento 1. Entonces colocamos la X y decimos 9
elevado a x me debe dar 1. Oh, pero aquí tengo distintas bases. Ya, pero el 1, acuérdense que siempre eran potencias de base, cualquier base elevado a 0 me daba 1. Entonces voy a escribir el 1 como 9 elevado a 0. ¿Por qué 9? Para que me quede la misma base que acá. Porque sé que cualquier número que escriba aquí, pero y lo eleve a 0, me va a dar 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí x vale 0. Y esto va a pasar siempre que tenga argumento 1. De hecho, lo puse como propiedad acá. El logaritmo de la unidad es 0. Esta es como una de las propiedades. Entonces, cada vez que ya vea que tiene argumento 1, al tiro es 0. ¿Sí? Eso, por ejemplo, si miro por acá, aquí tengo otro. Argumento 1, esto entonces es 0. ¿Sí? Y no hay otro. Pero acuérdense que las propiedades, lo importante es entender el concepto. Las propiedades son para ayudarme a que el desarrollo lo haga con más rapidez, ¿no? Pero lo importante es que yo entienda el concepto de logaritmo. Entonces aquí, por ejemplo, miren, aquí tengo también algo más raro. Dice logaritmo en base 13 de 13. Entonces digo lo siguiente. Lo mismo, el concepto es lo clave. Base 13 elevado a x me debe dar 13, ¿no? Entonces, me da la misma base, por lo tanto este 13, ¿a cuánto está elevado? Si no aparece un número, está elevado a 1. Y por lo tanto sé inmediatamente que x debería valer 1. Entonces aquí es 1. Esta es otra de las propiedades. Entonces cuando tenga argumento y base iguales, me va a dar siempre 1. Aquí pasa lo mismo. ¿Lo ven? Aquí también debería ser 1. Y esa es la propiedad que aparece aquí. El logaritmo de la base es 1. Base iguales me da 1. Otro ejemplo podría escribir logaritmo de 1055. De 1055 me da 1. ¿Sí? Entonces, cuando la base y el argumento sean iguales, el logaritmo me va a dar siempre 1. Me queda poquitito tiempo. ¿Cuánto me queda? Empecé a ver otras cositas, pero yo quiero que ustedes se lleven esta guía para trabajarla en las vacaciones, para que no olviden matemática, ¿ya? 12:20. Y ya terminamos con la hora. Entonces queda esto de tarea para ustedes, ¿ya? Revisar esto, y aquí yo les voy a dejar unos ejercicios de las propiedades que no alcancé a ver, pero son muy fáciles, entendiendo el concepto de logaritmo. Todas estas propiedades las van a entender facilito, ¿ya? Les recuerdo nuevamente que tienen hasta mañana viernes para completar todo lo que falta. Todo lo que está en la plataforma tiene dos intentos, y pueden elegir la nota mayor, ¿sí? Que se saquen en los 2 intentos. Y lo otro es que la persona que no hace la actividad tiene un 2 como nota mínima, ¿ya? Entonces, no piensen que esta tablita va a aparecer así. Voy a compartirles la tabla antes de... Uy, no pasé la lista. ¿O la pasé? No, no la pasé. Vamos a cerrar acá. Pero recuerden todas las cosas que les he dicho ya, chicos, por favor. ¿Sí? Paso la lista rapidito, ¿ya?
No sé si me pueden ayudar a pasar la lista rápido. Pantallazo. Ahí. A ver, ¿quiénes estaban presentes? Sajine no está. Lo voy a pasar rápido, ¿ya? Belanda también. Está presente. Ah, ¿estaba? Perdón, Belanda. ¿Sí? Presente, Ya, sí, la Belanda. sí. Gabriel Berríos, lo vi. Profe, Sayín también estaba presente. Sí, también. Escúchame, Sí. que traté de pasar rápido y me equivoqué. Ahí está, ya. Perdón. Scarlett también estaba presente. Nina, ¿no? Nina Pacheco. Sofía Godoy. Aquí, profe. Ya. Valentina Herrera no estaba. Aquí me voy rápido para acá. Y Nicolás Peñailillo no estaba tampoco. Fernanda Rojas, ¿estaba o no? Sí, profe, por el chat, Ah, la ya, Belanda. ya. Y Daniela Urbina. ¿No? Lisette Vázquez. Tamar Viega. La que está presente son Claudio, Jean Paul y Gabriel. ¿Qué más? Gabriel Berríos, ¿cierto? Sí, ya lo puse presente. Entonces me falta el Claudio nomás. ¿Ves? Eso nomás, sí, Claudio, Fernanda, eso ¿Y el nomás. Paul? ¿Está el Paul? Sí, sí, Ya. sí. ¿Y Javier Chavarría? No. Ya. ¿Y el Claudio? Daniela Donoso? No. Cherín Guerrier, Adela Coloma. ¿Y Diego Reyes? ¿Estaba el Diego por ahí? ¿No? Ya. Entonces ya la pasé, chiquillos. Perdón que lo hice tan rápido. Entonces, queda de trabajo esta guía, ¿ya? Yo la voy a dejar ahí en la plataforma para que ustedes la bajen y la puedan trabajar. Y ese va a ser nuestro primer trabajo de vuelta de vacaciones para que ustedes no olviden matemática, por favor, no lo olviden, porque después nos cuesta mucho volver a empezar. Ya, entonces por eso que, pese a que ya tienen más trabajo, yo sé, pero es la manera de ayudarles también a que no olviden los contenidos, porque si no después se complica mucho. Ya, puse presente, Fernanda, ambos. Entonces, miren, cuando yo tenga lista esa planilla, se las voy a hacer ver de alguna manera, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, porque de todas maneras se las muestro. Ay, ahí estaba la Fernanda, perdón que no la vi. Entonces, para que entren a la plataforma a sacar la guía que les dejé, que tiene que ver con esto que les enseñé ahora, y nos veríamos, yo creo que de vuelta de vacaciones, ¿ya? Ahí van a poder, vamos a terminar con, vamos a hacer, miren, lo que yo pretendo mejor es hacer una actividad con esta guía. Entonces, y apenas lleguemos de vuelta de vacaciones, porque si no me voy a demorar mucho. Así que por eso necesitan trabajar en eso, ¿ya? Vemos entonces, de alguna manera les voy a mostrar su promedio, o quizás el colegio les va a mostrar ya cuando tengamos todas las notas pasadas, porque yo la próxima semana tengo como plazo para pasar todas sus notas a la planilla general, ¿ya? Así que lo van a saber de todas maneras. Nos vemos entonces, no sé cuándo, pero nos vemos, ¿ya? Chao.